Amadísimos hermanos y no hermanos que me escuchan. Digo no hermanos porque todavía no han creído en Cristo, sino en lo que le dicen y lo repiten sin saber el porqué, sin conocer la verdadera historia o el verdadero fondo del asunto. No quiere decir con esto que los estoy ofendiendo, porque nosotros no ofendemos. Aunque dicen que la verdad ofende, pues eso es mundano. Jesucristo predicó solo la verdad. Los apóstoles predicaron solo la verdad, enseñada por Jesucristo, dada por el Espíritu Santo, y los mataban igual, y no estaban ofendiendo. Los que están ofendiendo son los del otro lado, y todavía lo hacen, porque no tienen argumento alguno cómo defender sus dogmas. Para aquellos que no saben qué es un dogma, permítanme decirles, según el diccionario de la Real Academia Española, no diccionario de la Iglesia Evangélica, tú lo tienes y puedes leerlo igual que yo. Dogma es definición de las verdades reveladas y propuestas por la autoridad suprema de la Iglesia Católica, como artículos de fe, y que tienen obligación de aceptar todos los creyentes. Ponga atención, por favor. Y tienen la obligación de aceptar todos los creyentes. O sea, ahí no se puede ni preguntar, ni dudar, mucho menos preguntarle a sus líderes, como pasa en las iglesias cristianas. Yo he sido pastor, he sido evangelista y maestro. Y en cualquier momento un hermano, y yo lo he hecho, cuando no he sido pastor, levanto la mano y le digo al pastor: usted pues está viendo mal, pero eso no es lo que quiere decir la palabra de Dios. Y no se arma discusión alguna, sino que tal vez el hermano había entendido mal, y no importa que sea pastor. En la iglesia cristiana nadie le besa la mano a nadie, nadie le besa el anillo a nadie, nadie se inclina ante nadie, todos somos igual, somos bautizados conforme a las Escrituras, recibimos al Espíritu Santo por fe y también por palabra, porque el Espíritu Santo es la que nos enseña, porque somos lavados en la sangre preciosa de Cristo. Tenemos el mismo Espíritu, el mismo bautismo, el mismo Señor, la misma sangre. Entonces ahí no se discute. Si hay diferencias, con la Biblia nos arreglamos. Pero tú no puedes hacer eso en la Iglesia Católica. O lo toma o lo deja. Y se lo deja, te puede llevar la excomunión. Bueno, que yo le haría gracias a Dios si a mí me excomulgaron. O sea, sería un regalo tan grande sentirse uno excomulgado. Es como salir de la cárcel después de 50 años y sentirse en libertad de expresar lo que uno quiere, de gritar, de gritar aleluya, de darle gracias a Dios. Eso sería como salir de la cárcel. Y si me quedo ahí adentro, si no me excomulgan, me va peor todavía, porque me esperaría las cárceles de oscuridad cuando me muera, y luego el agua de fuego que arde con azufre. O sea, todos que han sido excomulgados por A o por B deben ser los hombres más felices del mundo. Máxime si tuvieron tiempo, que para los romanos, que no son romanos, ni seguidores de Cristo, si viene a Cristo Jesús, yo creo que doble premio tiene. ¿Qué es dogmatismo? Conjunto de todo lo que es religión, es dogmático. Aquí no está hablando de todo lo que está en la Biblia, de todo lo que es religión, es dogmático. Conjunto de principios que en una ciencia se tienen por innegables. Presunción de quienes mantienen sus aseveraciones como verdades inconcusas. Doctrina que, en oposición al escepticismo, afirman la posibilidad de alcanzar la certeza. O sea, dogmatista. Enseñar mediante dogmas, especialmente de tipo religioso. Afirmar presuntuosamente, vuelve la palabra aquí, presuntuosamente. Bueno, el Papa se hace llamar vicario de Cristo. Y el vicario de Cristo es el Espíritu Santo. Empezando por ahí, una blasfemia.
tiene que agacharse a besarle el anillo. Y si no lo hace, pues no lo acepta. Hay que pedir audiencia. Hay que ir donde está él. Los apóstoles andaban en toda Asia y no andaban en carros custodiados. Porque yo me pregunto siempre, ¿por qué se custodia de esa forma el Papa? Ya, y si él dice que es un pontífice, y así hay que llamarlo, es Dios. Es un Dios con miedo. Cuando a Jesucristo lo empujaban, lo apretaban, que aquella mujer tocó el manto de Jesús, tuvo que tirarse al suelo para poder tocar a Jesús. Cuando Jesús enseñaba, hasta los niños estaban ahí alrededor y no había nadie con AK-47 y con soldados custodiándolo, porque Jesucristo no anduvo con miedo nunca. Sintió lógicamente, porque era Dios y hombre, sintió el dolor que se le venía. A esa es la oración que todo el mundo conoce, bueno, al menos los que hemos estudiado la Biblia, en Getsemaní. Pero ahora tiene que ser con papamóvil, todas las cuadras donde se va a reunir, sea con un presidente, sea con un senado, sea como sea, custodiar las cuadras, 4 o 5 cuadras a la redonda, porque va a llegar casi nada el Espíritu Santo, el sumo pontífice, o sea, Dios. Y como si Dios tuviera miedo, como si Dios fuera un hombre pecador. Entonces digo yo, ¿qué sumo pontífice ni qué vicario de Cristo? Andaría en medio del pueblo, andaría haciendo sanaciones. No, andan beatificando, haciendo santos a las personas cuando se mueren, ya muertas, porque en vida, bueno, yo conozco una mujer en Costa Rica que hasta la recibió el decir vicario de Cristo allá en Roma, y la reputación de esa mujer no es ni para estar en una iglesia, menos cristiana. Y entonces inventaron un milagro e hicieron un circo de eso. Afirmar presuntuosamente como innegables principios sujetos a contradicciones a examen. Presuntuosamente tienes que aceptarlo. No se puede negar lo que diga el fulanito. Y cómo es posible que uno tiene que ser, según Dios, un buen hijo, y los requisitos que pide Dios para que uno lo respete y pueda llevar una vida ordenada, respetando a los padres. Y a los padres aún así se les discutía, se les amaba, se les discutía, no estábamos de acuerdo con ellos en muchas cosas. Y digo yo, ¿cómo es posible que siendo la mujer que me parió y el padre que me engendró, yo tengo que ser obediente, pero a la vez tengo que respetarlos? Y lo conozca o no lo conozca, tengo que respetar lo que diga el cura, que no sabe ni quién soy yo, ni cómo me llamo, ni a dónde vivo, pero tengo que respetarlo porque es un dogma. Los dogmas son para respetarlos. Y para ser más sincero, para entorpecerlos más. Porque si una persona no tiene su propia opinión, es una persona sin principios. Una persona sin identidad. Y lo peor que puede perder una persona es la identidad. La identidad no la da la religión. La identidad la dan los padres, la familia, el hogar donde se cría, es prácticamente donde se da eso. Bueno, hermanos y amigos, creo que me entendieron, al menos un poquito, porque para entender esto, en primer lugar, hay que entender la Biblia. Tener su propia identidad, no repetir lo que otro que ni familia mía es, ni me conoce, yo tenga que hacerlo. Como por ejemplo, ¿cómo los hacen católicos? Con lo que ellos llaman el bautismo. Ese bautismo saben ellos que no es bíblico, no aparece en la Biblia en ningún lado, pero ya usted es católico, lo hacen católico, ya usted está bajo un dogma y no puede apartarse de ese dogma, porque entonces lo llaman apóstata de la fe, cuando la religión católica es la primera apóstata que existe en el mundo, porque nunca han dicho la verdad,
porque han negado la palabra de Dios, la han ocultado, la han perseguido, han obligado a cerrarla. Durante 200 años fue prohibido leer la palabra de Dios, y tú tenías que hacerlo porque si no te tendrías a las consecuencias. Una de ellas era que te echaran de la iglesia, te excomulgaran, cosa que no se da en la iglesia cristiana. A no ser un pecado muy grave contra Dios, ahí no se alcahuetea el pecado. El otro lado es dogmático, severo, absurdo y cruel, pero sí pueden hacer lo que les dé la gana: beber guaro, fornicar, adulterar, bailar, imágenes de yeso que son prohibidas por la palabra de Dios. O sea que ahí se vale hacer de todo lo malo. Lo que no se vale es contradecir los dogmas. Si te dice que el Santo Padre es infalible, tienes que aceptarlo, y nadie te va a permitir que le preguntes. Infalible es solo Dios. Bueno, sabemos en la actualidad, y quién sabe qué pasó años atrás con nuestros tatarabuelos y abuelos, qué cosas no hicieron. Lo que pasa es que la ciencia y la Biblia están muy de la mano, gracias a Dios, porque la ciencia aumentará, dice la palabra de Dios, y es ahí donde se ha descubierto el montón de miles de pecados, de estafas. Y usted no puede, o tú más bien, ¿verdad? No puedes preguntar por qué el Banco del Vaticano está cuestionado, por qué están cuestionados los curas, por qué han sucedido tantas cosas. Anda a preguntarlo y no te lo van a contestar. A una muchacha de mi barrio que iba peleando conmigo, yo con ella no, y el cura no soy yo. ¿Y qué le dijo el cura? Que no me escuchara. Claro, que no me escuchara. En vez de él decir que eso es lo que sucede, debo defender mi oveja. No, ese fue el consejo que le dio. Todo lo contrario. Yo lo hice con los testigos de Jehová. Yo soy el pastor de Oscar. No es con él el que van a discutir, es conmigo. Prácticamente era una ovejita mía o a cargo mío. Pero yo sí la cara y contesté todo lo que tenía que contestar. Lógicamente que los testigos de Jehová no pueden contra la palabra de Dios. Es como decirle a un católico: ¿por qué usted es católico? Enséñeme con la palabra porque es católico. No, ahí lo que se tiene que hacer es cállese y haga caso. Como antes, que la gente se sentaba y se paraba y se sentaba, y todavía nadie sabe por qué. Más que la misa era en latín. Bueno, yo les digo, el que quiere aprender, escucha. El que quiere seguir de ignorante, no escucha. Por eso el Señor le dijo a Ezequiel: predica la palabra, escuchen o dejen de escuchar. La misteriosa religión de Babilonia ha sido simbólicamente descrita en el último libro de la Biblia como una mujer de mala fama. A través de una visión, el apóstol Juan vio a una mujer vestida de púrpura y escarlata, aunada con oro y piedras preciosas y de perlas. Tenía un cáliz de oro en sus manos, lleno de abominaciones y de la suciedad de su fornicación. En su frente tenía un nombre escrito: Misterio, Babilonia, la grande, la madre de las fornicaciones y de las abominaciones de la tierra. Tú puedes ver eso en Apocalipsis 17, versículos del 1 al 5. ¿Cuál es el significado de esta extraña visión que fue dada a Juan? Es conocido muy bien que el lenguaje simbólico de la Biblia, una mujer representa a una iglesia. La verdadera iglesia, por ejemplo, es semejante a una esposa, una virgen casta, una mujer santa y sin mancha. Efesios 5:27 y Apocalipsis 19, versículos 7 al 8. Pero como un acentuado contraste con la verdadera iglesia, la mujer de nuestro texto es descrita como una mujer sucia y corrompida, o usando mejor el lenguaje de la Biblia, diremos que es una ramera. Es evidente que el sistema religioso aquí descrito es un sistema falso, una iglesia corrompida y caída. En letras mayúsculas, la Biblia la llama Misterio, Babilonia. Cuando Juan fue inspirado a escribir la revelación, la revelación, que es como debe llamarse el libro de Apocalipsis, es la gran revelación. Babilonia como ciudad había sido destruida y dejada en ruinas. Desde entonces ha continuado estando perdida y desolada, habitada solamente por animales salvajes, tal como lo anunciaron los profetas. Isaías 13, versículo 19-22 y Jeremías 51-62. Jeremías 51, versículo 62. Pero cuando la ciudad de Babilonia fue destruida, hemos de ver que la religión de Babilonia continúa y está muy bien representada en muchas naciones de este mundo. Y como Juan hablaba de una iglesia, una religión bajo el símbolo de una mujer llamada Babilonia, es evidente que se refiere a una religión babilónica. Pero ¿cuál era esta antigua religión babilónica?
como tuvo su comienzo. ¿Qué significado tiene estos tiempos? ¿O qué significado tienen estos tiempos? Volvamos a las páginas del tiempo al periodo pasado, poco después del diluvio. En aquellos días el hombre comenzó a emigrar desde el oriente y aconteció que al ir viajando al oriente hallaron una llanura en la tierra de Sinar y quedáronse a morar allí. Génesis 11:2. Fue en esta tierra de Sinar que la ciudad de Babilonia fue construida, y esta tierra se llegó a conocer más tarde como Babilonia y aún más adelante como Mesopotamia. Aquí los ríos Tigris y Éufrates habían almacenado ricos depósitos de tierra que podían producir grano en abundancia. Sin embargo, existían ciertas desventajas, las cuales tenían que afrontar las gentes que habitaban esta tierra. Esta estaba sobrepoblada de animales salvajes, los cuales eran un peligro constante para su seguridad y paz. Éxodo 23, versículos 29 y 30. Obviamente, cualquier persona que pudiese proporcionarles protección contra estas bestias salvajes recibiría gran clamor de parte de esa gente. Y así en este punto, un hombre grande y poderoso, cuyo nombre era Nimrod, apareció en escena. Se hizo famoso como un gran cazador de bestias salvajes. La Biblia nos dice, y Cus engendró a Nimrod. Este comenzó a ser poderoso en la tierra. Fue un vigoroso cazador delante de Jehová, por lo cual se dice, así como Nimrod, vigoroso cazador delante de Jehová. Génesis 10, versículos 8 y 9. Estos versos contienen un significado muy importante, el cual es raramente notado. Es el hecho de que Nimrod fue un poderoso cazador, lo cual lo hizo famoso entre aquellas gentes primitivas, como lo declaran las escrituras. Se volvió poderoso en la tierra, era un líder famoso en los sucesos del mundo. Nimrod era tan poderoso y tan grande la impresión que causó en la mente de los hombres que el Oriente está actualmente lleno de tradiciones de sus extraordinarias proezas. Habiendo obtenido gran prestigio entre las gentes, Nimrod estableció un sistema para obtener mejor protección. En vez de pelearse constantemente con las bestias salvajes, ¿por qué no organizar una gente en ciudades y rodear estas de murallas para resguardarse? Entonces, ¿por qué no organizar estas ciudades en un reino y escoger un rey para que reine sobre ellos? Evidentemente, este era el pensamiento de Nimrod, porque la Biblia nos dice que organizó dicho reino, y fue la cabecera de su reino, Babel, Erech y Akkad y Calnet, en la tierra de Sinar. Génesis 10:10. Y así el reino de Nimrod fue establecido como el primer reino mencionado en la Biblia. Todos estos adelantos hechos por Nimrod pudieron haber sido buenos, pero Nimrod fue un reinante no temeroso de Dios. La escritura dice que era poderoso. Bueno, dicen que lo que empieza mal, mal termina. Así que en el tiempo nos vamos a dar cuenta, conforme vaya dando algunas explicaciones, se van a dar cuenta que lo que mal empieza, mal termina. No solo indica que se hizo famoso y poderoso políticamente, sino que la expresión también tiene un significado hostil. Esta expresión viene del hebreo Gilbor, que significa tirano, mientras que el nombre Nimrod significa rebeldía. Una y otra cosa son igual. Como lo dice la enciclopedia judía, Nimrod fue aquel que hizo que la gente quien hizo a la gente rebelarse en contra de Dios. Esta misma naturaleza rebelde de Nimrod puede verse también en la expresión de que era un poderoso cazador ante Jehová. La palabra ante, en este caso, también denota un significado hostil. En otras palabras, Nimrod se estableció ante Jehová. La palabra ante, como traducción de la palabra en hebreo que significa contra Jehová. Pero no solamente estaba Nimrod contra el verdadero Dios, sino que también eran sacerdotes de idolatría diabólica y de atrocidades de la peor clase, tal como hemos de verlo. Finalmente, Nimrod, el rey sacerdote de Babilonia, murió. De acuerdo a la leyenda, su cuerpo fue cortado en pedazos y quemado, y los pedazos fueron enviados a varias áreas. Prácticas similares se mencionan en la Biblia, en Oseas 19:29 y 1 Samuel 11:7. La muerte de Nimrod fue muy lamentada por la gente de Babilonia. Pero aun cuando Nimrod había muerto, la religión babilónica, en la cual él tuvo una parte tan prominente, continuó y se desarrolló aún bajo el liderazgo de su esposa. Después de la muerte de Nimrod, su esposa, la reina Semiramis lo proclamó como el dios solar. Más tarde, cuando esta mujer adúltera e idólatra dio a luz a un hijo ilegítimo, proclamó a su hijo Tamuz, de nombre. No era más que el mismo Nimrod, renacido. Véase la ilustración de Tamuz en el arte clásico. Ahora, la reina madre de Tamuz, sin duda, que había escuchado la profecía de la venida del Mesías, que nacería de una mujer, pues esta verdad era muy conocida desde el principio. Génesis 3:15. Satanás había engañado primero a una mujer, Eva, pero más tarde a través de una mujer habría de venir el Salvador, nuestro Señor Jesucristo. Satanás, el gran falsificador, sabía también mucho del plan divino. Fue así que comenzó a suplantar falsedades acerca del verdadero plan siglos antes de la venida de Jesús. La reina Semiramis
como instrumento en manos de Satanás, reclamaba que su hijo fue concebido de una forma sobrenatural y que él era semilla prometida, el salvador del mundo. Pero no solamente él de pequeño adorado, sino que también la mujer, la madre lo era también igual, o más, que el hijo. Como podemos ver en las páginas siguientes, Nimrod, Semiramis y Tamuz fueron usados por Satanás para producir una falsa religión que a veces parece ser como la verdadera, y su sistema corrompido llenó al mundo. La mayoría de la idolatría babilónica era acarreada a través de símbolos, por eso era una religión misterio. El becerro de oro, por ejemplo, era un símbolo de Tammuz, hijo del dios solar. Como se consideraba que Nimrod era el dios solar, o Baal, el fuego, era considerado como su representante en la tierra. Se encendían candelabros y fuegos ritualistas en su honor, como lo veremos más adelante. También se simboliza a Nimrod por medio de símbolos solares, peces, árboles, columnas y animales. Yo siempre he dicho que se fijen, en todas las iglesias están construidas de oeste a este. O sea, la parte trasera de las iglesias no, de la gran ramera, porque eso no es iglesia. Iglesia es todo aquel que ha nacido de nuevo en Cristo Jesús. Luego la palabra dice que Dios no habita en templos hechos por manos. Dios habita en nuestros corazones, pero no en una eucaristía como le llaman, que la gente pasa persinándose. Y yo me pongo a pensar, ¿cuántas sinagogas del diablo existen en el mundo? Son miles de miles de miles. Y resulta que en cada eucaristía está Dios. Ese es el cuento de la gran ramera. O si no, ¿en cuántos pedacitos hicieron a Dios para llevarlo a todas las llamadas eucaristías? Yo siempre me he hecho esa pregunta y la he hecho y nadie me la ha podido contestar. Luego, ¿por qué todas las iglesias de frente están hacia el oeste? El sol nace por el este. Entonces te fijas, en todos los edificios de la gran ramera te encontrarás una especie de ventanas que no tienen vidrio ni nada por el estilo. Digamos, un hueco en el cemento, bien redondito. Eso es la veneración al sol. El sol entra por ahí en las mañanas. Si vas a la Eucaristía, es un sol. Si lo ves bien, no hay ni que tener mucha vista para verlo. Es un sol. Lo que sacan del cofre ese. La oración al sol no se ha terminado, aunque no lo proclaman tan abiertamente, porque por si no lo van a entender. Sacan de la Eucaristía ese sol cuando van a la comunión y todo eso, y la gente no sabe ni se pregunta por qué tiene forma de sol, por qué a los santos los hace con esa corona. Pedro nunca tuvo corona encima de la cabeza, ni Pablo, ni Jesús. Jesús lo que tuvo fue una corona de espinas puesta por el pecado. María y todas las Marías tienen una aureola, es como se llama. Bueno, eso no está en la Biblia, en ninguna Biblia. Que Pedro, que como dicen que fue el primer papa, total equivocación, andaba con una aureola ahí en la cabeza. Ni Pablo, ni Juan, ni Lucas. Hasta que se estableció la religión pagana, después de 300 años después de Cristo, hasta el día de hoy. Fíjate bien y te das cuenta que no te estoy mintiendo. Nosotros no decimos mentiras. Todo lo puedes probar. Si te vas ya en el carro, si tienes tiempo, vete a cualquier iglesia, todas tienen la rueda esa, por donde entra el sol en las mañanas. El sol sale al este y se mete al oeste. Y te das cuenta que nada de lo que estoy diciendo es una mentira. Siglos más tarde, Pablo dio una descripción que detalla perfectamente el camino que la gente de Babilonia siguió, porque habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios ni dieron gracias, sino que se hicieron tontos en sus razonamientos y su necio corazón. La palabra necio en la Biblia es insensato. Un hermano no puede llamar necio a otro porque estaría cometiendo un pecado. Además, ningún hermano será necio porque tuvo tanta sensatez que aceptó a Cristo, aceptó la palabra, no los dogmas de la mal llamada Iglesia Católica. Digo mal llamada Iglesia Católica porque debería llamarse, y hacer la llamada, la Biblia, la gran ramera. Y todos bien sabemos que es una ramera. Bueno, hermanos,
Diciéndose ser sabios, se hicieron necios y tornaron la gloria de Dios incorruptible en algo semejante a la imagen del hombre corruptible, y de aves y de animales, cuadrúpedos y de serpientes, los cuales cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y sirviendo a la creación en vez del Creador, el cual es bendito por los siglos de los siglos. Por esto Dios los entregó a efectos vergonzosos. Aquí no, en la palabra de Dios sí, pasa que yo aquí no lo puse pero sí me lo sé. Sabe que el lesbianismo y la homosexualidad son hijos de la idolatría. Entonces, como no hicieron caso a Dios, hicieron a Dios como les dio la gana, entonces Dios los entregó a pasiones vergonzosas, dejando el uso común de hombre con mujer, sino que los entregó a sus pasiones vergonzosas, hombres con hombres y mujeres con mujeres. O sea, el lesbianismo, el homosexualismo, nacieron de todo eso. Bueno, ya se ha requete probado 1, 100, 1000 y miles de veces que es la pediatría, o sea, el pediatra. ¿Qué es? Un hombre abusando de niños. Y es algo que no se han puesto a pensar los padres. Los voy a poner a pensar un rato y que piensen lógicamente. Todos fuimos jovencitos. Bueno, a mí me decían, ¿para dónde va? De ir para viejo. Ya lo cumplí. Dios me tenía reservado para él. Y yo decía, voy para viejo. Ya soy viejo. O sea que ya esa parte la cumplí. Imagínense, todos fuimos jovencitos, fuimos niños, adolescentes. Y no es raro verse un chiquito o una chiquita tocándose las partes nobles. ¿Por qué? Y estamos hablando entre adultos y hablando de la palabra de Dios. Y no me vais a negar lo que te voy a decir. Los chiquitos y las chiquitas se tocan. Cualquiera diría que tiene una pulguilla o le está molestando algo, pero no, ellos se tocan. Empiezan, sin saber qué quiere decir, a masturbarse desde muy pequeñitos. Eso es normal. Eso es normal porque las chiquitas tienen hormonas femeninas y los hombres hormonas masculinas. Entonces, lógicamente no estamos de acuerdo en que una chiquita y un chiquito tengan relaciones sexuales. Ahora eso es común. Es muy común. Pero imagínense del otro lado. A un chiquito que sale, bueno, yo salí de la escuela a los 11 años pasaditos. Ni los 12 tenía. Y ya tenía novia. Porque gracias al Creador me hizo muy hombre. Y hormonas bien puestas. Y le voy a decir, aunque a algunos les suene raro, yo empecé a tener sexo a los 13 años. Y feo decirlo, pero es cierto. Tenía una mala suerte, yo creía que era suerte, que siempre le gustaba a las mujeres mayores. Y si una mujer mayor mira a un niño de 13 años, 14 años, 15 años, el chiquito no va a decir que no. ¿Quién va a desperdiciar un plato? Se lo están sirviendo de gratis. Y las mujeres se hacen locas con un chiquillo de esa clase. Dicen, gato viejo, ratón tierno. Bueno, si fuera así al revés, me meten a un seminario 365 días al año. Hay que quitarle algunos días que les dan permiso para venir a la casa. 365 días al año. Solo relación con hombres. Duermen con hombres. No digo que duerman uno con otro. Pero el sentir, ese sentir, el diablo es diablo. Y ya los chiquitos empiezan a sentir sus necesidades fisiológicas. ¿Y para qué está el compañerito? ¿Y para qué están los jefes? Que cuando ya se es jefe, ya se es dueño de muchas cosas y ya casi es un homosexual con título. Ya casi no, ya es. Entonces se imagina que un cura de esos o que tiene ya 20 años agarra a un chiquito de 13 años y el chiquito no le va a decir que no. Más si es el maestro de él, más si es el jefe de él, más si cumple una función dentro del seminario. Y es lógico, es lógico. La culpa es de los padres por no haber leído la Biblia, por no saber cuidar a sus hijos, por no saber educarlos, por no quererse dar cuenta de lo que sucede ahí. Y luego de ahí, todavía jovencitos, a los 17 años pasan al seminario mayor. Hombres con hombres, 365 días al año, 24 horas diarias, hombres con hombres, que ya han experimentado. Habrá uno que otro, a como se los hay. Y gracias a Dios se convirtieron en Jesucristo, confesaron sus pecados y están en el lado de nosotros, o se casaron y se olvidaron de su Babilonia. Y eso es la causa de que le hace del 18:32 del libro de Romanos. Todo el lesbianismo, el homosexualismo, toda la pedofilia que estamos viendo porque tenemos televisión, tenemos computadora, tenemos radio. Por radio no se ve, lógicamente se oye.
pero noticias por todo lado. Imagínense, yo siempre digo, ¿qué habrá sido los tatarabuelos de nosotros? Cuando antes la palabra de cura era la palabra de Dios, y así lo creían. Y eso simplemente es hijo de la idolatría. Por eso no se va a parar todavía, lo va a parar Cristo. Y dice la palabra que ni los afeminados, ni los homosexuales, ni los que se echan con varón como con hembra, y ni hembra que se eche con otra hembra como con hombre, entrarán al reino de Dios. Y lo que dijo Dios no lo borra nadie. Así lo quieran disimular, así lo quieran decir, pero todo eso es producto de la idolatría. Dios tiene su forma de castigar, y vemos que ahora ha sido tan fuerte el pecado, el príncipe de este siglo es el Satanás, bien lo dice la palabra de Dios, que los congresos prácticamente de todos los países aceptan, y casi todos los países es aceptado el matrimonio entre homosexuales y lesbianas. Aún peor todavía, Dios guarde tú le digas el pecado al homosexual o a la lesbiana, porque manda a llamar a una patrulla y vos con Biblia en mano te vas a la cárcel, aunque el policía lea lo que la palabra de Dios dice. Ya es un dogma de la policía sería, o del Estado, venido de la iglesia, la Gran Ramera. Pero ahora no se le puede acusar de homosexual a un homosexual, no se le puede acusar de pedofilia a un pedófilo. A mí me sancionaron, no me acuerdo en Facebook, en WhatsApp, no me acuerdo en cuál, por usar esa palabra, porque era ofensiva. O sea, que criticar a un homosexual por su inmoralidad para los gobiernos y máxima para la Gran Ramera es una ofensa tan grande. Yo he visto en plena calle a las 10 de la mañana un hombre de la mano de otro hombre, y tú lo has visto también, no vas a negarlo. Yo he visto en la mañana una mujer, como dicen ustedes y la gente del mundo, apretadas en media avenida central en San José, Costa Rica, como si fueran una pareja de recién casados o recién enamorados. Y usted cállese. Estaba yo en un supermercado y entraron dos hombres, llamémosles así, como de 22 años, abrazados y besándose. Y usted cállese, porque si no va para la cárcel. Vea el poder del diablo que hace y deshace con complicidad de la Gran Ramera. Y no me diga que no. Ya lo he dicho varias veces. Un estado de Estados Unidos, o sea, la católica de un estado de Estados Unidos quebró. Así como si fuera un negocio. Por pagar cohecho, por pagar cállese, por pagar no diga nada. Eran tantos los casos que la iglesia quebró. Ya más ya nadie iba. Ya el negocio se acabó. Ahí se les fue la mano. Gracias a Dios que yo no puedo entrar a Estados Unidos por razones políticas. Porque también por equivocación o paso por la frente de ahí, creo que soy uno de los tales y hubiera sido preso también. Y entonces me acusarían de salir de la iglesia y también políticamente. O sea, me encerrarían de por vida en ese lugar. Y todo esto, aunque no les guste, como dice mi querido pastor, por darle besos a los yesos, para que salgan verso, como hacen todos esos, besando yesos, besando maderas, sentándose y parándose sin saber por qué, y no pueden ni preguntar, no pueden dudar, porque hasta lo pueden excomulgar. O sea, no se puede ser católico y ser honrado, ni con Dios, ni con uno mismo. Por mi forma de ser, no soy católico, porque cuando tenía 14 años, un cura me salió con cuestiones de homosexuales. Se lo dije a mi madre y fue como echarle serenata a una yegua. No le importó absolutamente nada. Ahora le doy gracias a Dios porque me sacó de ahí. ¿Qué más me iba a poner yo a ir a ese hombre entre comillas que está hablando en el púlpito? Si es un idólatra, si es un pedófilo, no le podría creer nada. Más adelante seguiré con este asunto y se van a dar cuenta que los apóstoles eran casados. Felipe, que era evangelista, tenía 4 hijas. Si el casarse fue obra de Dios, te unirás a tu mujer y serán una sola carne. Y el diablo les dijo, no, te unirás hombre con hombre y mujer con mujer y serán una sola carne. Y bien sabemos que ahí no será eso. Un homosexual no solamente se va a quedar con la pareja homosexual. Existen clubes donde ahí se cambian y se intercambian, hacen lo que llaman un bacanal y ahí todo se vale. Y eso no lo denuncian.
Denuncian que los cristianos juzgamos al pecado. Y no, sencillamente, y tengo el diccionario aquí en mi mano, nosotros criticamos el pecado. Cristo criticó el pecado. En el 90% de lo que habló Cristo es criticar al pecado. Lo que habló Pablo, Pedro, Juan, Lucas, fue criticar al pecado. Nunca juzgar, porque el juzgar le corresponde solo a Dios. A nosotros la palabra de Dios, y le hacemos caso, no juzgamos. Decirle, mire, usted que es homosexual, deje eso porque si no va al infierno. Usted que es idólatra, deje eso y arrepiéntase, véngase a Cristo para la salvación de su alma. Eso no le estoy juzgando, le estoy dando un consejo. Pero los de la otra esfera dicen que nosotros juzgamos. No juzguéis a nadie. No estamos juzgando, estamos haciendo lo que Jesucristo nos mandó a hacer. Y predicar el evangelio de arrepentimiento de pecados. ¿Y cómo le voy a decir yo a un homosexual? Mire, usted que es tan hombre y tiene las hormonas masculinas tan desarrolladas, véngase a Cristo. Y en primer lugar estoy diciéndole la mentira, estoy hablando lo que la Biblia no dice. Tiene que arrepentirse primero, tiene que nacer de acuerdo a las Escrituras, ser bautizado de acuerdo a las Escrituras, dar frutos dignos de arrepentimiento y ser lavado en la sangre de Cristo Jesús, y debe tener la palabra de Dios. Yo no concibo a un cristiano que no tenga la palabra de Dios, definitivamente, porque es la espada de dos filos, es el arma más poderosa que tenemos. Para criticar, para decirle al pecado pecado, para llamar malo a lo malo y bueno a lo bueno, no llamarle bueno a lo malo y malo a lo bueno. Bueno, como esto es a medida de introducción, es cierto que un poquito larga, pero me gusta a mí que la gente entienda bien y que ponga atención. A mí no me importa repetir 3, 4, 5 veces la misma cosa, siempre y cuando esa alma sea sensata y sea para Cristo. No me importa el tiempo que yo dure, porque lo que hago es tratar de salvarlo, de traerlo a los pies de Cristo para que Cristo le dé la salvación. En el próximo lección vamos a hablar sobre el culto a María. Luego hablaremos algo muy delicado, bueno, que ya toqué algo, el celibato, sobre el rosario. Y les voy a mostrar con la palabra de Dios. Y te invito para que compres una palabra de Dios, o alguien te regale una palabra de Dios, y compares lo que yo digo con lo que dice la palabra. Y puedas rebatirme. Lo digo que no lo puedes hacer, porque mi pastor y yo nos hemos propuesto a obedecer a Cristo como Él manda. No estar solamente sentado en medio de cuatro paredes, en unas bancas tan gastadas de tanto tiempo, sino de enseñar la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque los amamos. Porque los amamos. No hay nada más triste que ver un homosexual, una lesbiana o hasta un afeminado. Porque ahí sí, yo le podría decir, ahí podría tomar el lugar, no de Dios, sino repetir lo que Dios dice. Pobrecito. Nunca entrará en el reino de los cielos. Mejor dicho, va directamente al infierno. Y después del infierno, al lago de fuego que arde con azufre. Yo no estoy juzgándolo. Lo está juzgando la palabra, como dice Juan 12. Yo no vine a juzgar al mundo. Cristo no vino a juzgar al mundo. La palabra es la que os juzgará. Por eso digo yo, si me pueden agarrar en una mentira, hágamelo saber y rebátemelo Biblia con Biblia. Yo invito a que tú invites a tu cura, si estás en Costa Rica, a ver si se anima a sentarse con una persona que ha sido pastor, ha sido evangelista y maestro. Esto para la gloria de Dios. Que no le conteste el cura como le contestó a mi hermano menor. Que no me hiciera caso a mí, porque si acaso el 2% de la Biblia es cierto. ¿Qué quiso decir? Que no se sentaría conmigo y mi hermano en medio para ver quién convencía a quién. ¿Qué quiere decir? Que no se sentarían delante de una persona que conoce la Biblia, porque ellos no la conocen. Casos de muchachitos que estuvieron en seminarios, salieron de ahí porque se dieron cuenta, y ojalá no se han dado cuenta muy tarde, de que eso es un refugio de homosexuales, pedófilos y de cuanta cosa del diablo existe. Se han salido y han venido a los pies de Cristo. Hay testimonios de testimonios que tú lo puedes encontrar en las computadoras, en los celulares, con nombres y apellidos,
porque no todos, por dicha, no todos. Al diablo, como es diablo y es medio sonadas, como dicen en estos lados, no puede controlarlos a todos, por dicha, gracias a Dios. Y entonces aquellos más vivos se dan cuenta y se le escapan. Y Cristo está deseoso de que vengan a sus pies. Hay más felicidad, más gozo en el cielo por un alma que se arrepiente que por 100 salvos. Un alma para Cristo es una fiesta en el cielo. Es por eso que nosotros nos hemos comprometido con Cristo a enseñar la palabra de Dios. La palabra de Dios, no leyenda, no historia, no cuentos, no apariciones, sino la palabra de Dios. Bueno, hermanos, amigos, en la próxima seguiré con culto a la madre e hijo y se van a dar cuenta ustedes verdaderamente si tenemos razón o no tenemos razón los cristianos. Allá de insensato, porque hay gente insensata, es feo llamarlos así, gente sin masa gris que no entenderán, y eso yo conozco muchísimos. Está el caso que en la gran tribulación, cuando vean fuego cayendo del cielo, los mares saliendo, habrá gente que maldecirá a su Dios. Hay gente tan poseída por el diablo que aún viendo el castigo que está viniendo del cielo, que es lo que nosotros predicamos, que es bíblico, el Almagedón, maldecirán a su Dios. Bueno, tenemos el caso patético de Judas. Judas pudo haberse arrepentido, pero el corazón de él era malo, el hijo de perdición. Dios está para perdonar, pero si tú haces caso. Si no, dice que el destino se lo forja a uno mismo. Ok, hermanitos, la próxima será, seguiré con el culto de madre y el hijo, y ahí se van a dar cuenta verdaderamente cómo es el descaro tan grande que ha sucedido desde los principios del hombre, que han sido descubiertos ahora por la ciencia. Imagínense un momentito lo que yo siempre digo, ¿qué no habrán hecho cuando no haya ni radio, ni teléfono, ni televisión, menos celulares? Y decían que la voz del cura es la voz de Dios. O sea que yo no podía decir nada del cura a mi mamá si yo fuera mucho más viejo, porque me leñateaba o me echaban de mi casa. Dios guarde, estoy hablando contra Dios. Así fueron enseñados aquellos viejitos en aquel entonces, porque para ellos lo que diga el cura es lo que vale, lo que diga la Biblia no vale para nada. Bueno, si los homosexuales no quieren entender que están en un pecado, dice que Dios los hizo así. El diablo es diablo y tiene sus manías, solo que a los que no están con Cristo Jesús los engaña, les mete cualquier cuento, cualquier invento, pero ya nosotros ya no hay forma, por más zancadillas como enseñaba en días pasados que nos quiera hacer. Claro que sí, no somos hipócritas. Han habido falsos hermanos que han caído, hay falsos hermanos que hasta cobran por orar por un pecado o por una sanidad, hay falsos hermanos que lo que están es por el dinero. Yo tengo que reconocer una cosa, y salen ustedes, los del otro lado, de la otra acera, criticando que los pastores cobran diezmos. Hay de la gran ramera que también dan diezmos y les obligan a dar diezmos. Yo conozco un caso patético de un señor, familia no, muy llegado a la familia. Ve lo que es el diablo, que le dijo a la Virgen que le iba a comprar un entero de lotería. Si salía favorecido, se la regalaba a él. ¿Y quién cree que salió favorecido? Él. Y trajo el dinero a la iglesia. Estupidez más grande. Vea cómo lo usa el diablo. ¿Para qué compró lotería? Si no la aprovechó, aparte que es pecado, no la aprovechó. Se la trajo a la estatua de yeso, como dicen mis hermanos, de palo. ¿Y quién cree que se comió eso? Y ahí los curas. Ahí tuvieron bastantes hasta para pagar chiquitos y chiquitas y no tan chiquitos, porque se ha anunciado en Estados Unidos el montón de hombres ya hechos y derechos, y ya están casados, que tuvieron relaciones con curas. Este amigo los hace el diablo tan, como dice don Ramón. Yo creo que todos hemos visto esa fabla. Dios mío, ¿qué me les diste que me los hiciste tan brutos? Compró la lotería. Claro que el diablo es muy inteligente, hizo que le cayera el premio mayor a él, para llevárselo al cura, para la Virgen. Ay, mijito, Dios mío, ¿qué me les dice que me les hiciste tan brutos? Bueno, Dios me los bendiga. Pongan atención.
Nosotros no juzgamos, criticamos al pecado, lo que hizo Cristo, lo que hizo hasta seguro la Virgen María, lo que hizo Lucas, lo que hizo Pablo, lo que hizo Mateo. No es juzgar, es criticar para que les entienda. En ese caso, criticándoles, se convierten de las tinieblas a la luz admirable de Cristo. Nosotros lo que estamos haciendo es representando a Cristo por medio de la palabra. No para que se enojen, sino para que se sientan felices de que están aprendiendo lo que nunca les han enseñado. Porque nunca se lo van a enseñar. Nunca se lo van a enseñar. Padre que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Gracias te doy, mi Padre Celestial, por esta oportunidad maravillosa que tú me has dado de poder hablar tu verdad. Y tú eres poderoso para hacer que aquellas personas de duro corazón se les ensuavice y puedan entender la palabra de Dios, que no se dejen engañar más por el diablo, sino que tú los traigas a tus pies y les des la sabiduría que solamente el Espíritu Santo puede hacer. Tú hiciste conmigo grandes milagros, sacándome de la filosofía marxista, materialista, sacándome de pecado. Tú lo puedes hacer con cualquiera, para ti no hay imposible. Lo que para el hombre es imposible, para ti todo es posible. Te pido por todos aquellos que escuchen esta introducción, y como siempre te digo, si no me entendieron, que el Espíritu Santo sea que los haga entender. Yo solamente repito lo que tú me pones, y como soy hombre, puedo cometer errores, y los cometo. Pero tú no puedes cometer errores. Lo que está escrito en tu palabra, y como está escrito, así será. Muchas gracias doy a la Iglesia, al Movimiento Mundial Tierra Santa, de la cual me siento muy orgulloso de pertenecer. Muchas gracias doy al pastor Fernando Chinchilla, a su esposa, líderes de la misión y todos aquellos hermanos que cooperan con la misión de una u otra forma, por este privilegio, por esta virtud tan grande que me dan de servirle a mi Dios conforme Él lo ponga en mi corazón. Gracias a ti, Dios mío, gracias a ti, Jesucristo, gracias a ti, Espíritu Santo, gracias a la Iglesia Mundial Tierra Santa en Florida, Estados Unidos. Les pido, hermanos, que oren mucho por mí, para que Dios me dé más sabiduría para seguir adelante con esto. Que tú sabes que no es fácil que la gente entienda. Mi pueblo se perdió por falta de conocimiento, dijo Jesucristo. Su pueblo, el pueblo israelita. Siempre el Señor cegó número simbólico, 7,000 almas que no han doblado rodillas ante Baal, o sea, ante el diablo. Yo espero al menos que una persona doble rodillas y acepte la verdad. Si se ama a sí mismo, si te ama a ti, debe aceptar la verdad. Solo aquella persona que se ama a sí mismo no va a querer ir a pagar al lago de fuego que arde con azufre. Es una persona que quiere aprender. Es una persona que está en sus 5 sentidos, que no se deja gobernar por el diablo. Yo le pido por todos ellos, hasta por mis enemigos y enemigos de la palabra, para que tú les des sabiduría, entendimiento y les des la salvación. Te pido por todas las familias representadas en todos aquellos que escuchen esta introducción. Te doy las gracias ahora y por los siglos de los siglos. Gracias a ti, mi hermano pastor, por abrirme esta puerta para poder predicar y enseñar tu santa palabra. No, la palabra de Dios. Bueno, también puedo decir tu santa palabra, porque el hermano la tiene. Tu santa palabra. Porque el hermano y yo somos, yo siempre digo, prácticamente 2 loros repitiendo lo que está escrito, leyéndoles lo que está escrito. No es nada de nosotros, sino que Dios nos dio una y otra vez. Mira, hermano, eso no es así, es así, es así, es así. Y yo repito, entonces yo me lo aprendí para repetirlo, leyéndolo en la Biblia. No leyendas, ni historias de santos. Lo que está en la Biblia es lo que el Señor me lo enseñó una y otra y otra y otra vez. Y ya más casi por 50 años de estar oyendo y recibiendo palabra del Señor. Lo mismo que mi hermano pastor. Gracias, hermano, te quiero mucho. A ti, a la iglesia, a tu esposa, líder de la iglesia Misión Mundial Tierra Santa, Florida, Estados Unidos. Gracias a ti ahí en tu casa. Pensá, no dejes que el diablo piense por ti. No dejes que nadie tome tu dignidad, tu personalidad, para que haga contigo lo que quiera. Tú tienes que tener identidad propia, no dejarse llevar por lo que dicen si no lo pueden probar. Todo lo que he hecho yo hoy se lo puedo probar. Todo lo que dice la iglesia cristiana, excepto de ciertos pillos que se han metido ahí, que el diablo ha metido, se lo pueden probar con la palabra de Dios. Cosa que en la gran ramera tú no tienes derecho a decir absolutamente nada, menos a discutirle, porque es puro dogma. Sea verdad o sea mentira, es un dogma que tú tienes que aceptarlo. No te queda otra. O sea, tu identidad no vale un 5, tu personalidad no vale un 5, tu forma de pensar no vale un 5,
simplemente estás a lo que te digan que hagas o no hagas, sin discusión alguna. Sin embargo, con cualquier pastor tú puedes discutir, hasta con esos pillos, el diablo ha metido en nuestras denominaciones, hasta con esos pillos puedes ver si es cierto o no es cierto, pero en la religión de frente, ahí no se puede nada, 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 nada. Haga caso, váyase al infierno calladito, no discuta porque el Papa es infalible, el Papa es el vicario de Cristo, o sea, el Espíritu Santo. Lo raro es que tiene que ser escoltado, tiene que ser guardado, como en las reliquias, que tienen que ser guardadas hasta por policías. Bueno, que Dios lo bendiga, muy buenas noches, muchas gracias por oírme. Les repito, se lo digo delante de Dios, delante de Cristo y del Espíritu Santo, que esto no es mío, es de Dios, para ti, y solamente para ti. Dios te bendiga, amén y amén.